Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy poderoso, pero antes, amados hermanos, acompáñenme haciendo una oración. Amado Dios, Padre, Creador de los cielos y de la tierra, te doy toda la gloria y toda honra, Señor, a tu nombre, a tu persona. Señor, sin ti no somos nada. Esta mañana, Señor, hemos venido a adorarte, a servirte, a hacer tu obra, bendito Dios. Te pido, Señor, que toques el corazón de mis hermanos, que hagas tu voluntad, Señor, en esta hora, y que los sonidos de esta enseñanza lleguen a lo más profundo, a lo más alto, y al corazón de todos mis hermanos y las personas que van a escuchar esta potente palabra. Gracias, bendito Dios, así te damos gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. Muy bien, muy buenos días, amados hermanos. Hoy vamos a hablar de un tema muy poderoso, importante y necesario. Por lo tanto, te voy a pedir que compartas esta transmisión. Hoy vamos a hablar acerca del Salmos capítulo 15. Dice, hoy vamos a hablar los que habitan en el monte santo de Dios. Ese es el tema de esta mañana. Los que habitan en el monte santo de Dios. Así que vamos a hablar de este poderoso tema. Sé que el Señor está moviendo corazones, transformando personas, está sanando. Hay personas que se han sanado en las transmisiones, en los en vivos. Así que creemos que esta mañana no va a ser la excepción, sino más bien oramos para que todas las cosas que Dios está haciendo en tu vida puedan cumplirse a favor y todos los propósitos de Dios se cumplan en tu vida. Gracias al Señor por este tiempo. Hoy vamos a hablar otra vez, como repito, los que habitan en el monte santo de Dios. Vamos a leer el Salmo capítulo 15, versículo 1. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos, dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará. Qué tremendo, qué poderoso es el Señor esta mañana. Seguramente hay muchas cosas que Dios va a hablar a tu corazón, así que te pido una vez más que compartas. Estamos hablando hoy los que habitan en el monte santo de Dios. Y habíamos leído el Salmo capítulo 15, versículo 1 en adelante, y hemos podido ver las personas que habitan en el monte santo de Dios. Ahora, algunos están ya quizás haciendo algunas preguntas. ¿Será posible vivir en la habitación donde está Dios? ¿Será posible estar y contemplar la presencia y la hermosura de Dios? ¡Wow! ¡Qué maravilloso debe ser esa experiencia! Muy bien, amados hermanos. Esto vamos a experimentarlo y a entenderlo de una manera simple, de una manera muy importante, de una manera que podamos experimentar esta realidad. Quiero decirles que esto es algo muy normal. Esta es una realidad y es algo en el cual todos nosotros tenemos acceso. Pero vamos a leer la palabra original aquí de habitar. ¿Qué cosa es habitar en el hebreo? Es importante, es una de las llaves muy importantes para poder entender, ¿no? Dice, la palabra original en el hebreo es gur, raíz primaria propiamente, que dice volverse a un lado del camino para hospedaje o cualquier otro propósito, es decir, residir como invitado, también acoger
temer, también reunir para reunir, atemorizar, congregar, conspirar, habitar, hospedar, huésped, ir a vivir. Muy bien. Ahora, hemos aprendido que esta palabra en el hebreo es propiamente volverse a un lado del camino para hospedar a alguien o cualquier otro propósito. Allá. Entonces, pastor, me estás diciendo que esta palabra en el original hebreo está hablando acerca no solamente de un concepto literal, sino de una manera de vivir, de una normalidad. Ahora, la religión nos ha hecho mucho daño. La religión nos ha apartado de Dios. La religión ha puesto parámetros, muros. La religión ha hecho que el hombre tome pasos para llegar a Dios. La religión ha hecho que en sus fuerzas humanas pueda buscar y tener a Dios en su vida. Pero esta mañana he venido a decirte que más que cosas religiosas, es tu corazón el punto de partida para tener una relación viva y poder habitar en la presencia de Dios. Ahora, otro punto importante, tenemos que entender que en el Antiguo Testamento Dios habitaba en el tabernáculo de Aarón. Él habitaba en un campamento donde Él estaba el arca del pacto. Y ahí se manifestaba de formas gloriosas, ahí se manifestaba de diferentes maneras sobrenaturales. Eso fue en el Antiguo Testamento. Después pasó al templo de igual manera, con una constitución sacerdotal, o sea, un orden sacerdotal para que el hombre pueda recibir consejo, palabra, dirección, etcétera, etcétera, y vean y puedan experimentar la presencia de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento también hay dos puntos importantes. La gloria de Dios ya no habitaba ni en el tabernáculo ni en el templo. Dios habitaba a través de Jesucristo. Jesucristo, dice la Biblia, es la imagen del Dios viviente. Por eso también la Biblia dice que es Dios con nosotros, Emmanuel. Pero aquí hay algo importante. Después que Él muere, Él nos prometió, o sea, después que Él murió, resucitó y se fue al cielo, de antemano nos prometió el Espíritu Santo de Dios. Y este Espíritu Santo de Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres. Él habita ahora en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que ahora la gloria de Dios está en nosotros. Ahora, en un contexto real también, Dios habita en el cielo, o sea, su trono está en el cielo, pero quiero que sepas que Dios habita hoy en nuestros corazones. Quiere decir que el punto de partida es nuestro corazón, el punto por donde Dios va a manifestarse, por lo cual tenemos que limpiar y ordenar nuestra vida, es nuestro corazón. Nuestro corazón hoy es el tabernáculo, nuestro corazón hoy es el templo, nuestro corazón hoy es el altar, nuestro corazón es hoy el lugar de residencia del Dios Todopoderoso. Pero los principios aquí no cambian. Los principios aquí no mudan, no se pueden olvidar. Es por eso que el versículo 1 es la clave, porque dice aquí la palabra Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Pero hemos aprendido que la palabra habitar no solamente es habitar, sino es hacerse a un lado para que alguien, escúcheme bien, se hospede, habite en tu vida, habite en tu corazón. Ahora, antes de entrar en la profundidad de esto,
quiero que sepan que en la cultura hebrea, Dios no es extraño, más en la cultura latina, en la cultura extraña, no en las culturas extrañas, humanas, apartadas de Dios. Dios obviamente tiene un concepto totalmente equivocado. O sea, tienen el concepto de Dios quizá desde sus antepasados, conceptos idolátricos, conceptos paganos de Dios. Pero el pueblo de Dios tiene un concepto de Dios. Ahora, esto de aquellos judíos, ¿no?, que todavía tienen esa tradición y hoy hablando de esto, pero en la Biblia, aún en el tiempo de Jesús, aún en el tiempo de Pablo, el pueblo de Dios tenía un concepto de Dios como un Dios que estaba ligado a ellos, que era su pan de cada día, que era su necesidad. O sea, hasta hoy, no todos, pero parte de los judíos, más los judíos religiosos extremos, tienen a Dios como parte de su vida, no de una manera religiosa, sino como su Padre. Lo ven y lo tienen día a día. Dios no es extraño para ellos. Pero para nuestra cultura, Dios sí es extraño, porque cargamos con conceptos idolátricos y paganos de Dios. Por ejemplo, este es un concepto griego antiguo o es un concepto babilónico antiguo, donde, por ejemplo, los pueblos cuando iban a la guerra sacaban a sus dioses, ¿no? Y eso también se puede ver, por ejemplo, en Primera de Samuel, cuando el pueblo de Dios saca el tabernáculo, el tabernáculo de Dios, el arca del pacto, a una de las batallas contra los filisteos, y los filisteos toman y poseen el arca del pacto, porque estaban perdiendo la batalla, pero ellos no estaban perdiendo porque Dios no estaba con ellos, sino estaban perdiendo porque los hijos de Elí, o sea, los sacerdotes, vivían en pecado y en maldad, y su padre no les corregía. Entonces, espiritualmente estaban destruidos y acabados. Sin embargo, ellos con ese concepto sacaron el tabernáculo de Dios, porque creían que Dios les iba a dar la victoria. Porque aún ese era el concepto de todos los pueblos. Tenían a su Dios a favor y los llevaban solamente para la guerra. Y cuando Dios no les daba la victoria, decían, no, Dios los ha dejado, Dios nos ha abandonado. Ese concepto, más otros conceptos paganos, como los conceptos católicos, nos hacen ver y entender que cuando estamos mal buscamos a Dios, que cuando tenemos una aflicción buscamos a Dios, pero que Dios no se mete en el asunto, que Dios no se mete en nuestra vida. Es más, yo he visto y he oído cristianos y personas decir, ¿acaso a Dios le interesa que nuestro tema? No podemos meter a Dios en todos nuestros temas. En una repartición de herencias no podemos poner a Dios. En un problema ajeno casero no podemos meter a Dios. Hermanos, tenemos que aprender a tener una relación y unión con ese Dios de amor, con ese Dios de poder, con ese Dios santo. Ahora, cuando dice aquí, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Está diciendo, ¿quién va a morir? ¿Quién va a hacerse a un lado para que Dios y Él se puedan unir, puedan hacer una relación, una unión? ¿Quién va a hacerse a un lado para que Dios habite en su corazón, habite en su ser, haga hospedaje en su cuerpo, hospedaje en ese corazón donde Dios quiere residir, Dios quiere vivir en tu vida? Entonces es importante que hoy podamos nosotros cambiar los conceptos en cuanto a ese Dios que por muchas veces está lejano. Hemos siempre tratado de enseñar al pueblo de Dios, y lo hemos hecho con mucho énfasis, de que Dios no solamente está en la iglesia,
Dios también está en tu trabajo, también está en tus estudios, pero también está en tu casa, también está en tu mesa, también está con tus hijos. Dios no solamente reside los domingos en un lugar físico, Dios ya no habita allí. Los domingos es una reunión de tabernáculos, es una reunión de templos, de arcas del pacto, donde Dios reside en cada uno de ellos. Pero ese pacto, esa arca, lo llevamos en todo lugar porque nosotros somos ahora ese arca de pacto con Dios. Somos ese templo vivo. Entonces, si en la casa también está Dios, porque Dios está en ti y tú eres un tabernáculo, tú eres un lugar, eres un lugar santo, eres un templo, eres el arca del pacto. Tienes que vivir, tienes que pensar y tienes que reaccionar como aquel lugar donde Dios hace habitación y donde Dios recibe adoración, alabanza, ofrenda, altar, sacrificio. Y esto es importante, por eso es que nuestra casa se convierte en el primer lugar donde tú y Dios tienen una relación y donde Dios viene y hace habitación en tu vida. Entonces, tenemos que apartarnos para Dios. Tenemos que dejar a un lado todo lo que estamos haciendo. Es que no podemos poner fórmula. O sea, cuando el hebreo dice que hacernos a un lado de tal manera que puedan hospedar, está hablando de que nosotros tenemos que morir. O sea, tenemos que morir a todos los argumentos, las luchas, las peleas, los conflictos, el orgullo, la soberbia, la altivez, todo aquello que pueda impedir que Dios haga habitación en tu cuerpo, en tu vida, en tu templo, en tu corazón. Y tú mismo te apartes para Dios. Esto habla de apartarse para Dios, de tal manera que Dios sea tu prioridad en tu vida. Por eso que después vamos a ver los puntos importantes para que Dios y tú puedas tener una relación y puedas hacer una habitación con Él. Y puedas tener una relación perfecta. Vamos a ver los puntos ahorita. Pero hoy el sacrificio, porque si vale la palabra sacrificio, obviamente es que Jesús ya hizo el sacrificio eterno y para siempre, pero hay un sacrificio humano que debería ser sacrificio no doloroso, sino debería ser un sacrificio de deleite y gozo. Pero sacrificio sin muerte y sacrificio sin dolor no hay. Por eso dice Romanos 12, 1 y 2 que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Me parece contradictorio porque todo sacrificio era sinónimo de muerte. Pero dice sacrificio vivo. Ese es el punto. Ahí está hablando de una relación. Ahí está hablando de un concepto de muerte al yo, de muerte a este mundo, de muerte del egoísmo, la soberbia, etcétera, etcétera, para que Dios pueda hacer habitación en tu vida. Ahora, no habla de un sacrificio religioso. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, por eso les decía que el sacrificio en realidad está que nosotros tengamos una relación con Dios, con su palabra, con su presencia, de tal manera que de allí nosotros salgamos con la presencia de Dios dentro de nosotros a vivir una vida que obviamente no es fácil, pero no es fácil no porque la gente no lo pueda hacer o sea imposible de hacerlo, sino porque lucha internamente con la soberbia, con el orgullo, la altivez, o sea, con el egoísmo interno destructor. Eso es algo importante. Por eso dice, ¿quién morará? Dice, ¿no? En tu monte santo. Imagínense, ¿quién morará en tu monte santo?
Ahora, el Salmo capítulo 23 también habla acerca de esto. O sea, hay varios puntos que describen cómo podemos vivir y quiénes habitan en el Monte Santo y quiénes tienen una relación con Dios. Y esto es muy poderoso. Ahora, vamos a seguir. Versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia. Mira, no tienes que sacrificar nada, pero tienes mucho que sacrificar de ti. No. Ay, pastor, estoy entendiendo. No tengo que hacer ninguna ofrenda de animal. No tengo que hacer un diezmo. No tengo que hacer una ofrenda de dinero. No tengo que hacer nada para que Dios habite en mí. Y para que yo habite en Él. Sino tengo que hacer más bien un sacrificio de matar mi carne. No para Dios, sino para que cree un acceso y una habitación para Dios. Porque Dios no puede habitar en un lugar pecaminoso. No puede habitar en una persona pecaminosa. Dios no puede habitar en un corazón corrompido. Dios no puede habitar en una mente corrompida. Por eso es que Dios empieza a regenerarnos, a santificarnos y a llenarnos de su presencia, de tal manera que cada vez Dios pueda hacer habitación en nuestra vida. Ah, pastor, suena imposible. No suena imposible. Es real y es posible. Por eso es que el mayor sacrificio es morir. Y dejar que Dios te sane y te restaure de adentro hacia afuera. De adentro, no importa cuántos años tengas. No importa cuántas locuras, cuántos pecados, etcétera, etcétera, hayas cometido. Aquí estamos hablando de corazón y de rendimiento y de morir. Tú tienes que rendirte esta mañana. Tienes que morir esta mañana. Tienes que apartarte, tienes que negarte para Dios, tienes que santificarte para aislarte para Dios. El concepto de separarse es un concepto de santidad. Ahora, mira, empieza la lista desde el versículo 2, habla la lista de lo que tú debes hacer y cómo debes vivir para que Dios haga habitación en ti y tú tengas una relación con Dios y puedas estar en ese monte santo. Mira, el que anda en integridad y hace justicia. Mira, no está hablando de cosas religiosas. Está hablando del comportamiento humano, de que Dios ve ese comportamiento, de que Dios en sus exigencias como templo, Dios quiere que tú seas un hombre que ande en integridad y haga justicia. O sea, no es qué religión o qué religiosamente hablando puedas hacer para que Dios esté contigo. Más bien hoy entiende qué cosa debo matar de mí, qué cosa tengo que renunciar, qué cosa tengo que mejorar, qué cosa tengo que renacer o ser regenerado para que Dios habite en mi vida. Ahora, ¿será posible andar en integridad? Claro, la palabra integridad es unidad. No es alguien que está dividido, no es alguien que está fragmentado, no es alguien que tiene dos conceptos, dos maneras de vivir, dos caras, no se queda persona hipócrita. Una persona íntegra es lo mismo en la iglesia y es lo mismo en su casa, es lo mismo en la iglesia y es lo mismo en su lugar de trabajo. La integridad es algo importante y necesario. Tú caminas en integridad, Dios está contigo. Por eso es que yo les decía hace mucho tiempo a algunos que hay personas que dicen Dios está conmigo así. ¿Y por qué Dios está contigo? Porque tú dices que Dios está contigo porque lo crees mentalmente. No es así. Y la gente cree que Dios está con ellos. Aún cristianos creen que Dios está con ellos. No, escúchenme bien. Escúchenme, amados o prospectos de cristianos que no viven en integridad. Y no estoy juzgando a nadie. No, tenemos que vivir en integridad. O sea, nuestra vida debe ser íntegra. Y mira, vamos a ver muchos puntos esta mañana, porque es de condenar, pero no podemos condenar a nadie. Es de juzgar, pero no podemos juzgar a nadie. Pero es increíble que en la palabra está
¿Quiénes van a subir al Monte Santo? ¿Quiénes van a estar con Dios? ¿Quiénes van a estar en la presencia de Dios? ¿Quién va a ser esa habitación, este templo? ¿Con Dios? Aquellas personas que son íntegras, íntegros, unos. No viven una doble moral, una doble vida cristiana. Entonces, no, como no soy nada, mejor vivo así nomás en pecado. Entonces vas a ser templo de demonios y los demonios te van a atormentar y te van a destruir y te van a matar, porque eso dice Juan 10:10. El ladrón viene a robar, a matar y a destruir, mas yo he venido a darte vida y vida en abundancia. O sea, la opción B no está en juego. O sea, estoy hablando de los cristianos, porque los impíos, ellos no entienden, ni atan, ni desatan. No, ellos viven a su manera. Por eso que viven tantas cosas y sin Dios. Entonces, número 1, el que anda en integridad y hace justicia. ¿Quién es esa persona que hace justicia? ¿Quién es esa persona que hace justicia? Una persona que hace justicia es aquella persona que primero conoce la palabra de Dios, que vive en santidad. Justicia también es santidad, pero también justicia es tener la habilidad de entender a Dios y de agradar a Dios. Y no se casa con nadie, y no importa quién sea. No importa si es su hijo, no importa si es su madre, no importa si es su padre, no importa si es el vecino. Va a hacer justicia. ¿Qué quiere decir? Que si se equivocó y es alguien muy íntimo, es alguien parte de la familia, le va a decir su pecado y no va a participar de su pecado. Una persona que hace justicia no está coimeando, no está pasándose semáforos en rojo, no roba la balanza, no engaña a sus hermanos, no es una persona que estafa, hace justicia. Y dentro de la justicia está la santidad. Entonces, eso es importante, eso es vital. Hoy carece el cristianismo de personas justas y que andan en integridad. Hace poco tuve una experiencia con un impío, con un hombre que no cree en Dios, pero que sabe que hay un Dios, porque decía, allá arriba hay un Dios, el eterno, altísimo. Claro, así está la gente. Y mira, les voy a contar este testimonio, porque a mi carro le habían subido, o mejor dicho, bajado el kilometraje, ¿no? Y había que ordenar ese kilometraje, o sea, poner en el kilometraje original. Y cuando yo fui a este lugar y vi a este hombre, le dije, ¿sabes qué? Vuélvemelo al kilometraje normal, porque no quiero vender con un kilometraje que ha sido alterado. Este hombre viene y me dice, mira, te va a costar 250 soles. Miren este ejemplo. Y yo le dije, no, pues hazme precio, me parece mucho, ¿no? Porque es una cuestión, creo que también de lógica, y que se estaba aprovechando de nosotros este hombre. Pero me sale con una opción y me dice, mira, para que te salga más barato, haz una cosa más sencilla, paga 70 soles, corre a la revisión técnica y dile que has perdido tu hoja y hazlo pasar de nuevo la revisión técnica. Y me dice, ¿acaso se van a enterar? Con tal, tiene su revisión técnica y tiene el kilometraje. Bueno, y va a ser más bien llamativo. Yo le digo, no, es que yo no soy así, yo quiero vender con verdad. Y me dice, no, que ¿cómo vas a hacer eso? ¿Acaso hay algún perfecto aquí? Dios es el único perfecto y arriba es el único que hace, todos engañan, hasta tú, me dice. Yo le digo, yo no. Pero ahí el Espíritu Santo me hizo callar. Y me dijo, tú no puedes discutir con un ignorante, no puedes discutir con alguien que no entiende, o no puedes discutir con alguien que no me conoce. Y yo estaba a punto de decirle, ¿no te parece extraño que un loco venga a tu taller y te diga, sabes qué, ponme el kilometraje original y no este que le han bajado? ¿No te parece extraño ver eso? Iba a decir. ¿No te dice algo eso? ¿No te dice lo que tú supuestamente
crees que es imposible y que no hay gente así en la tierra, te está diciendo que quiero hacer bien las cosas. Y así que para ti es extraño, pero para mí no es extraño, ni para Dios es extraño. Yo quiero caminar en integridad y quiero caminar en justicia, porque le han movido los kilómetros y yo quiero que tenga los kilómetros originales. ¿No te parece extraño? ¿Tú ves eso en la esquina? ¿Tú ves eso en tu vida? ¿Tú ves eso en tus trabajadores? Pero simplemente me callé y me fui. Y más abajo encontré otro que lo hizo a un precio totalmente real y estaba dirigido por el Espíritu Santo, porque me cobró solamente 130 soles. Miren, más de la mitad por la justicia de Dios me cobró justo. Y yo creo que voy a venderlo ese carro. No importa que los kilómetros estén altos y sean originales. Allá afuera hay alguien que va a comprar ese carro por la justicia de Dios que estoy pasando y estoy haciendo. A veces no podemos entender el precio de la justicia de Dios. Yo veo cristianos que no les interesa. ¿Pero por qué pasa esto? Porque no les enseñan esto. No hay gente valiente en la iglesia de Cristo capaz de decir la verdad. Es inaceptable. Yo he visto pastores que mienten. Es más, una oportunidad yo reprendí a un pastor mentiroso. Porque sí se les puede reprender. La Biblia habla acerca de que la palabra reprende. Se les puede exhortar. Los profetas exhortan. No les podemos condenar ni juzgar, pero sí los podemos reprender y les podemos enseñar y les podemos exhortar. ¿Tú eres un cristiano íntegro y justo? ¿O eres justiniano o justino? Yo no sé qué clase de evangelio estamos enseñando o están enseñando, porque yo creo que puedo decir hoy que el precio de la justicia es muy alta. Pero también sé que la cosecha va a ser mucho, mucho más alta. Y esto no nace en una religión, no nace en un concepto humano, nace en la palabra de Dios y nace en el temor a Dios. Estamos engendrando una generación. La generación de la iglesia de hoy es una generación corrompida. Los pastores no predican la verdad, no enseñan la verdad. ¿Por qué? Porque tienen temor de que la gente se vaya. O tienen un concepto de que ¿cómo vamos a juzgar? Y estamos en la hipergracia, hiper amor de Dios. Y nos olvidamos que Dios sigue siendo el mismo. Que las exigencias de Dios siguen siendo las mismas. Que Dios sigue siendo el mismo. No cambió. O sea, la gracia es un tiempo. Nada más es un tiempo. Dios siempre fue amor. Dios siempre fue perdón. Pero también es ira, es fuego consumidor. Entonces, ¿cómo estás viviendo? Mira, yo te puedo asegurar que con 5 minutos de adoración a Dios, Dios se puede manifestar en tu vida. Porque se va a manifestar no por cuántas horas religiosamente hablando te puedas doblar o qué oraciones proféticas profesionales puedas hacer. Si tienes una vida en pecado, en maldad, tienes una vida que no es íntegra ni es justa. Por eso que los códigos, las llaves que abren para que tú habites en la presencia de Dios y Dios habita en ti, está en tu corazón y en tus acciones como persona. Como persona. Como persona. Y eso es importante. Eso es importante para tu vida. Es importante para lo que estás haciendo. Es importante para lo que tú crees que eres, un hijo de Dios, un siervo de Dios. Es inaceptable, increíble ver cristianos de esas iglesias que no tienen fundamentos ni enseñanzas. Y no juzgo a nadie, no lo tomen así, pero duele. No digo que somos perfectos, no digo que somos los únicos. Digo que la palabra de Dios, y uno con sus acciones, habla, dice. O sea, yo veo constantemente vienen cristianos de otras iglesias a nuestra congregación
y veo los deformados que han sido. Entonces yo tengo que meterle a la sala de operación y Dios tiene que operarlos y tiene que formarlos en Dios. Por eso dice Pablo que él engendraba a sus hijos espirituales. Dice la Biblia que él engendró a Onésimo en la cárcel. Nosotros estamos engendrando una generación, y esto les hablo a los pastores. ¿Qué están engendrando? ¿Qué estamos engendrando? ¿Cómo va a ser la generación de acá a 10 años? ¿Cómo ves tus hijos espirituales? ¿Cómo ves tus congregantes de acá a 10 años? Yo veo a la gente de acá a 10 años. Yo veo acá a la gente, no como los veo ahora, a los hijos de la embajada, a los hijos del ministerio de la acá de Yoshiro Canal y de Berenice Canal. ¿Cómo van a ser de acá a 10 años? Y me duele, y ¿sabes qué? A veces pienso que no hago lo suficiente. A veces pienso que se van a corromper si no hago algo. Y por eso tengo que meter lo más potente posible en cuanto a la palabra, la presencia, la enseñanza. ¿Cómo va a ser tu generación de acá a 10 años? ¿Cómo va a ser tu familia, tus hijos de acá a 10 años? ¿Cómo van a ser? Corrompidos, destruidos, deformados. Van a ser Frankenstein de la iglesia de Cristo. Y eso tenemos que vivir. No solamente al lado de la gente, sino cuando tú estás solo, cuando no hay nadie. Pero eres un templo del Dios viviente. Y sabes que ahí está Dios, y no importa lo que pase, no importa lo que piensen, no importa cómo te cataloguen, te digan santulón, te digan estúpido, te digan tonto. Tú sabes que debes caminar en integridad y en justicia. Mi hermano, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vas a vivir? Por eso es que Dios no se manifiesta a tu vida. Por eso yo le digo a la gente de la embajada, qué importantes son los retiros. Qué importantes son las enseñanzas, la palabra. Y lo repito públicamente aquí, no me interesa lo que la gente piense y diga. Ese pastor está loco, todos los días enseña, todos los días por él haría prédica, todos los días haría esto, haría aquello. Sí, lo voy a seguir haciendo, mi hermano. ¿Por qué? Porque yo sé lo que estoy formando, yo sé lo que estoy creando en Dios. Formando, engendrando en Dios. Porque hijo es creación y padre es creador. Y los padres espirituales de hoy rendirán cuentas al Señor. Pero a mí me toca hacer mi parte. O sea, es increíble venir de Cusco a Arequipa y encontrar a cristianos que están totalmente deformados. Totalmente deformados. Con principios que no son bíblicos. Acá, mira, te estoy enseñando principios bíblicos. No te estoy enseñando principios de Yoshiro Canal. Aquí está diciendo, el que mora, ¿quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia. Hay un precio. Quizá por eso todavía no lo vendo ese carro, porque dicen, oye, tu kilometraje está mucho. Sí, no me importa. Alguien vendrá que se lo llevará. Y ese carro, como dice un hermano mío, ya tiene dueño. Pero no va a ser cualquier persona. Va a ser alguien que va a entender lo que he querido hacer. Y esa persona que me ha engañado a mí con el kilometraje, Dios lo bendiga. Pero él no sabe la barbaridad que vive y lo que va a pasar. No lo estoy maldiciendo, sino que todo lo que hacemos nosotros, engaños, estafas, etcétera, etcétera, vamos a cosechar. Quizá él en un inicio dijo, qué capo soy, qué inteligente soy. Tengo una mente de Einstein. No, mi hermano. Eso va a pasar. Eso va a vivir, va a hacer que sufra este hombre. Entonces, el íntegro no se destruye, no tiene dos opiniones, no tiene dos visiones. El íntegro vive unido en unidad y camina en justicia. Camina en justicia.
Mire, estamos solamente en el primero, en uno de los pasos. En uno de los pasos, mire. El paso número 2. El que anda en integridad y hace justicia. 3. Y habla verdad en su corazón. Dios mío, Santo Espíritu de Dios. La verdad. Increíble ver cristianos mentirosos, pero es verdad. Es increíble ver pastores que enseñan que mentir es normal y todo el mundo lo hace. Y todavía te dicen, ¿acaso hay alguien perfecto? Mi hermano, no pretendemos ser perfectos, pretendemos ser como Dios dice y ama que seamos. Él nunca nos va a exigir algo que no podamos ser. Dios mío. Por eso está la palabra de Dios. La palabra de Dios está porque es posible hacerlo. Es posible vivir así. ¿Acaso cree que somos extraterrestres, somos de fierro, Dios? ¿Acaso Dios no sabe nuestras debilidades, no sabe nuestra mentalidad, no sabe que somos polvo? ¿Acaso no sabe? Él sabe. Él nunca nos va a exigir algo que no podamos hacer. Lo que pasa es que el hombre es tan corrompido que amolda a Dios a su manera de ser y pensar. Entonces también cuando forma y crea y hace discípulos, lo hace a una manera corrupta. Dios mío, entra un celo santo. Yo te voy a decir algo, de mí te van a decir muchas cosas, pero corrompido, injusto y mentiroso, nunca. Más bien te van a decir, no, ese pastor es un loco, es un exagerado, es un santo, te van a decir, no, ese es un exigente. Ese te va a corregir, ese no tiene amor, te va a decir. Ese es el tema. Ese es el tema. ¿De ti qué van a decir? Yo te pregunto, ¿qué van a decir de ti? Hay muchos cristianos que han sido corrompidos. Da pena, pero es verdad. Y lo peor es que como no les enseñan la palabra, ¿verdad? Creen que lo que les han enseñado está bien. ¿Por qué? Que no les enseñan con la palabra verdadera. Hablar verdad en el corazón. Hablar verdad en su corazón es hablar la verdad por los labios. ¿Qué dijo Jesús? De la abundancia del corazón habla la boca. Esos mentirosos son personas que mienten. Son personas que tienen sucio el corazón. Tú ya no puedes mentir. No puedes vivir en mentira. Ya no puedes tener ese concepto de ese pastor que te enseñó mal. Entonces te diré, pues, aprende de este nuevo pastor. Porque está diciéndote de la Biblia. Y si te han enseñado que mentir está bien, normal, es chévere, no pasa nada, no te digo, eres un hijo del diablo. Porque la Biblia dice que los mentirosos son hijos del diablo. Porque Dios es verdad. Dios no puede ser mentira. No pueden fluir dos aguas. No pueden haber dos semillas. Dios no junta agua con aceite. Entonces no crean que Dios se va a moldar a tu manera de pensar. Y repito, Dios nunca nos va a exigir algo imposible. No somos robots, ni somos de otro planeta. Somos polvos. Y él somos polvo y Él sabe. Versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Son los calumniadores. Por eso siempre digo, tú no puedes asumir algo o decir algo contra alguien sin estar seguro y sin preguntar. La suposición no es de Dios. Miren, ¿quién va a habitar en el templo del Señor? Los mentirosos no habitan en el templo del Señor. Dios no habita en ellos. Después, ¿qué más? Los que calumnian no habitan con ellos. Los calumniadores. ¿Y quiénes son los calumniadores? Los que mienten en contra de personas sin estar seguros. Mienten en acciones, en cosas, en hechos. Y la calumnia es algo que hoy se denuncia. O sea, yo siempre le digo al pueblo de Dios, a los que
del mundo eran y Dios me los dio, siempre les digo esto. Tú no puedes suponer nada, tú no puedes juzgar sin preguntar. Tú no puedes determinar algo mientras no estén las dos personas. Tú no puedes escuchar solo a una persona sin haber escuchado a la otra persona. Por lo general las personas ven las cosas desde su manera, desde su perspectiva. Entonces creen tener la razón, ambas personas. Pero el único que tiene la razón es Dios a través de su palabra. Por eso yo te recomiendo que tú no supongas nada de nadie. Y si tú no estás seguro, no digas nada, no calumnies a nadie. No puedes hacer eso. Ni siquiera puedes pensar, tienes que tener un corazón benigno. Es lo contrario de la malignidad. El maligno lo cree todo mal, lo piensa todo mal, lo recibe todo mal. Cree que todos son como ellos. Creen que todos son en su condición. Todos creen que son mentirosos como él, que son fornicarios como él, que roban el diezmo como él, que roban la ofrenda como él. La gente, tú vas a ver que ponen en un molde sus vidas y comparan a otros con ellos. Mi amor, mi hermano, mi amigo, la palabra tiene que ser nuestro molde, nuestro corrector, nuestro maestro, nuestro repreensor. Eso es importante. Mira, no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Hay gente que increíble, planifican su caída, su muerte, su engaño. Planifican la destrucción de su prójimo. Miren lo que han hecho con este carro que me han vendido. Eso está bien. Hay cristianos que lo hacen. Hay cristianos que viven en injusticia. Traspasan carros a otros. Se inventan números, se inventan ventas para vender. Compran terrenos, robando, haciendo dolor a la gente. Quitan títulos, personas, casas, quitan carros, propiedades, ilegalmente. Habían 20 personas, hoy solamente 11. Es que a la gente no le gusta la verdad. No le gusta ser reprendida, no le gusta. Esa es la verdad, no le gusta. Pero aquel que conoce a Dios teme, esto es como miel. Esto es como un ungüento en su corazón. Esto está sanando a aquellos que aman y temen a Dios. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Chismosos no acepta. No acepta la murmuración. Yo te digo, mi hermano, cuando tú veas que alguien murmura de alguien, no lo aceptes. Repréndelo. Repréndelo. No permites que nadie hable mal de nadie. Repréndelo. Tienes que reprender. Tienes que reprender. No puedes permitir que reproches a alguno de su vecino. Eso es importante. Eso es necesario. Peor si habla de tu pastor o de un líder o de un hijo de Dios, no se puede aceptar. Dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Esto voy a invertir buen tiempo en esto porque esto es importante. Es increíble, increíble. Gente cristiana deshonrar a sus pastores, deshonrar a sus líderes, deshonrar a gente que es de Dios, a los que temen a Dios. Es increíble. Esa sarta de cristianos sin sabiduría ni conocimiento de Dios. Por eso si tu hija un día te dice, papá, quiero ser pastora, o tu hijo dice, quiere ser pastor, no lo menosprecies. Ese es la mejor decisión. No todo el mundo puede hacer eso.
¿Tú sabes cuánto le cuesta a Dios un obrero? La mies está lista, pero los obreros son pocos. Menosprecian las cosas de Dios como que ser pastor es cualquier cosa. Están con un pastor, están con un hombre de Dios, lo menosprecian. Pero ven a un hombre, un impío, es ingeniero, tiene plata. Claro, eso está bien. Esos cristianos que honran a los viles del mundo. Pero tú y yo tenemos que honrar a la gente que teme a Dios, a la gente que se ha apartado para Dios. La gente que teme a Dios, que sirve a Dios, esa gente debe ser honrada, reconocida y valorada. Es increíble, pero eso pasa con la gente. Quizá tú honras a los viles, a los pecadores, y deshonras a los hijos de Dios. Hoy tienes que corregirte, hermano. Tienes que corregirte. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contrata al inocente, admitió cohecho, ni contra el inocente admitió cohecho. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Está siendo claro con todos nosotros. Es alguien que no va a dar su brazo a torcer, que a pesar de cualquier cosa que pase, no va a cambiar. Te van a desheredar, que te deshereden por ser cristiano, mi hermano. Te vamos a dejar, ya no vas a ser nuestro hijo, que te dejen. Ya no vas a ser nuestro amigo, que te dejen. No vas a cambiar por eso. Dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, dice, Jehová te recogerá. Eso es importante. Quien dio su dinero, dice, no dio a usura. Quien su dinero no dio a usura, ni contrata el inocente, ni contra el inocente admitió cohecho. No es aquel que presta dinero y cobra 50,000 veces el monto. Ahora vamos a hablar un poco de los préstamos. Yo no recomiendo que se presten, que no tienen clara la disposición, porque puede ser una pesadilla, es fuerte. Tampoco prestes a hermanos, porque de ahí empiezan los pleitos y los problemas. Mejor ofréndales, mejor regálales el dinero, ofréndales. Prepara una ofrenda para tus hermanos. Pero a veces están tan lejos de eso, en fin. Y no puedes tú admitir contra el inocente cohecho. O sea, no te pueden sobornar para hacer daño. O sea, te van a sobornar para hacer daño. Esto pasa mucho en los gobiernos regionales, alcaldes, etcétera, etcétera, que hacen coima para hacer daño, o para hacer daño aquí al pueblo, roban y roban. Dios mío, esa gente cree que se van a salir con la suya. ¡Ay, Señor! Ahora ya nadie se sale con la suya. Eso es tremendo. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Por lo tanto, va a vivir en la presencia de Dios. Muy bien, hoy hemos tenido un poco largo la sesión, pero sé que mucha gente se ha edificado esta mañana. Oro realmente para que puedas entender lo que hoy día he enseñado y Dios pueda manifestarse a través de ti. Dios les bendiga y los guarde. Hoy quiero hacerles una invitación especial. Hoy martes 21 de noviembre empezamos un nuevo tiempo en la Embajada del Reino, Avenida Daniel Asíes Carrión 217, La Pampilla, 7 de la noche.
tendremos un tiempo de proclama profética, un tiempo muy poderoso, un tiempo en la presencia de Dios, un tiempo de poder. Así que los espero a las 7 de la noche. Traigan invitados. Me han preguntado, pastor, ¿puedo traer invitados? Debes traer, tienes que traer invitados, porque vamos a estar orando y creyéndole al Señor. Traigan las peticiones de oración, etcétera, etcétera, para que el Señor pueda hacer su obra en tu vida. Así que sin más, gracias Padre por esta hora. Oro en el nombre de Jesús para que esta palabra llegue a los corazones, sane y restaure la vida de mis hermanos. Oro también por sanidad, por liberación sobre tu vida. Oro por tus hijos y tus familiares, para que la palabra toque tu vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Danzo y suelto un mensaje y un saludo a todos los embajadores del reino, embajadores de Dios. Los verdaderos embajadores están aquí. Dios me los bendiga, mi hermano, mis hermanos, mis hermanas. Les mando un abrazo. Nos vemos hoy en la noche. Bendiciones a todos.